Bueno, a ver, parece que ya estamos saliendo. Uy, sí, estamos ahí, estamos en vivo. A ver si se escucha bien, nos avisan por favor. Un saludo a quienes se conectan hoy día, ya miércoles 21 de julio, bien entrado el invierno, a este noveno capítulo ya del desprograma, de este desprograma Rebrotes del Aprender. Hoy día un poquito más temprano por necesidades de la empresa, porque igual hay otras presentaciones hoy día agendadas acá, entonces para que no topen nos cambiamos de lugar y además salimos un poquito más temprano. De nuevo estamos aquí desde la sala de Aguita, así que un agradecimiento a la Casa Taller Arte Vida, en especial a Javier
el, el hombre de las máquinas, que nos permite aquí poder salir al aire por las redes sociales de la Casa Taller. Y bueno, recordarles que los capítulos anteriores están en el Facebook de la Casa Taller Arte Vida. Y además yo los voy subiendo de a poco, diferidamente, en un YouTube, en mi YouTube Jorge Gutiérrez Pizarro. Ahí los pueden encontrar. Hemos estado más que nada dedicándole tiempo a un poco a los procesos políticos que han ocurrido últimamente en Chile. Este es un año muy eleccionario, muy de muchas elecciones, y hace poco ocurrió una. Vamos a hablar un poco de eso, de las primarias, y como en todos los capítulos, también haciendo un contexto de lo que es la Convención Constitucional. Esta como obsesión que tiene este programa sobre la Convención Constitucional, de ir capítulo a capítulo haciendo como un recorrido de lo que va pasando y haciendo algún pensamiento, alguna reflexión sobre la Constitución, o en verdad sobre el trabajo de la Convención, que sería escribir la nueva Constitución. Entonces, esta semana, ahora hoy día nos va a acompañar nuevamente un amigo argentino, como yo digo, transandino, Martín Chicolino, o Jower, o Hower, como se quiera o como guste. No sé si lo podemos poner ya a Martín. No sé si está conectado por ahí escuchando. Acá estoy, escuchándolos. Bueno, un saludo, Martín. Ahí Saludos para todos. de a poco vamos a ir haciendo la conexión. Bienvenida aquí a este nuevo capítulo. Bueno, la semana pasada quedaron hartas cosas pendientes, hartos temas que no alcanzamos a tocar por tiempo, más que nada. Y siento que algunas de las cosas que ocurrieron esta semana acá pueden como revitalizar la conversación y llevarnos un poco hacia esos temas que quedaron ahí pendientes. Sí, sí. Bueno, para quienes no estuvieron la semana pasada, Martín es un pensador, filósofo, también escritor, docente de allá Buenos Aires. Además tiene una colectiva de trabajo audiovisual. Un saludo a Carla y a la multiplicidad de gente que participa de su colectiva de cine, autogestionada, no jerárquica. Y bueno, la semana pasada estuvimos conversando sobre lo que fue un poco de hartas cosas, cosas guattarianas, cosas que salieron a la luz sobre los movimientos sociales en general, sobre la organización política en general, sobre lo que podemos entender por asociatividad horizontal, no jerárquica en las instancias políticas. Hablamos un poco de los zapatistas, del movimiento kurdo, que son algunas de las, no sé si llamarlo fijaciones para no caer en cuestiones psicoanalíticas, pero algunos de los temas que recurren en el decir de Martín, y al igual que en el mío también. No sé si quiere aportar algunas de las cosas de las que hablamos ayer, o sea, la semana pasada, Martín. Sí, no, te estaba siguiendo todo lo que vos planteabas. Sí, estuvimos hablando de eso y sí, en cuanto a los zapatistas y los kurdos, creo que es uno de los temas que nosotros tenemos en común, según lo que estuvimos charlando, no solo en el programa, sino las veces que todas las conversaciones por video, por mensaje, por las distintas formas que nos comunicamos. Y particularmente son una idea fija, ¿no? Y no hay problema con usar la palabra a condición de no patologizarla, pero que sé que ustedes no lo hacen. En el tren también de la charla que yo estuve presenciando con Valeria y
Pero el tema de la salud sexual y toda la politización que ustedes hicieron sobre salud sexual, perdón, sobre la salud mental. Pero igual que tiene bueno, mucho que también ver. sí, tiene mucho que ver, naturalmente. Así que traigo eso también a colación porque estaría muy bueno recuperar algunas cosas de eso que yo estuve escuchando ahí, que estuvieron charlando. No me acuerdo los nombres de todos los otros que participaron, lesotres, pero... Mm. Bueno, y en cuanto a los zapatistas y los kurdos, es algo que es también una manera de intervenir, lo digo para ir introduciendo un poco en el programa tuyo de hoy. Es una manera interesante de introducir, en Argentina por lo menos, pero diría que esto vale para esto que llaman Latinoamérica, de introducir nuevas formas de pensar la política, de hacer la política, una nueva imaginación, una nueva creatividad política y una nueva, ante todo, una nueva forma de organización, de organización política. Y, y creo que los zapatistas, los kurdes, han desde hace, no sé, 50 años por lo menos, inventado y nos echan en la cara, digamos, a todos nosotros los civilizados, nuevas formas de organización política. Y eso repercute en todos los niveles, ¿no? Nuevas formas de organización de las jerarquías, o sea, o una puesta en cuestión de todas las jerarquías. Y ahí entra de vuelta lo mental, lo sexual, todo lo que vos estás tratando de introducir en el programa de hoy, que tiene que ver con los hombres, ¿no? En la política. Bueno, claro, la semana pasada igual tocamos muchos de esos temas y introduciendo una imaginación posible o imposible de lo que podría ser la politicidad, diferentes modalidades de lo político también, tratando de instalar como la pregunta sobre otros modos, otras formas de lo político. Y bueno, en ese contexto también hablamos del contexto chileno igual, como siempre en esa obsesión que tenemos aquí en el programa de ir retomando la cuestión de la convención. Convención que muy reformista puede ser, por ejemplo, muy reproductora de cierto aparataje estatal también, pero que dentro de sí tiene algunos elementos que podríamos decir son novedosos, como que esté constituida por, no en su mayoría hombres, sino que 50 y 50 mujeres hombres. Ahí faltaría la conversación sobre otras no identidades o interidentidades, trans, por ejemplo. Y además por comunidades de pueblos ancestrales o primeros pueblos o pueblos originarios. Ya esos dos elementos ya te hacen una diversidad mayor a lo que podríamos encontrar en otros contextos. Sí. Entonces igual ahí hay un elemento novedoso, repito, por muy reformista que sea la convención, incluso muy reproductora de cierto aparataje partidista estatal y de una visión del capital también. Igual nos pone la pregunta encima de cómo seguir inventando hacia adelante otras formas más radicales. Y bueno, en ese contexto, como para hacer un recuento de lo que fue esta primera semana, en esta nueva forma de intentar una política reinstituyente, que a la vez de repente es desinstituyente, cuando también quiere ser instituyente. Ahí también habríamos que leer Alexis López Tapia, que su tesis es que esto es deconstrucción, de lo que está ocurriendo aquí es una deconstrucción. Ahí, bueno, eso da para largo, pero tendríamos también que tenerlo ahí como presente. Ivana Olivares Miranda, que es una de las constituyentes de la lista del pueblo por este distrito Coquimbo, se encargó de hacer unas
como unas imágenes explicativas de lo que fue esta primera semana. Me gustaría que primero le echáramos una mirada para después ir conversando sobre lo que fue la primaria y el otro tema. Dale. Ivana es una guerrera por el agua, también estuvo entrevistada acá en el programa, conversamos con ella antes de que asumiera, y es una defensora diaguita del agua, de aquí de Coquimbo, y bueno, hace unas imágenes recordatorias sobre la convención que le llama la Convención al Día. Y ahí nos recuerda que en la semana que pasó, en la convención se crearon algunas comisiones de trabajo, las que tendrán un plazo de 30 días hábiles para elaborar informes. La primera es la de reglamento, constituida por 31 constituyentes. La segunda sería la de ética, probidad, transparencia, prevención y sanción de violencias, constituidas por 17 constituyentes. La tercera sería la de presupuesto, administración, interior, constituida por 17 constituyentes. Además, nos recuerda que la Comisión de Reglamento tendrá como objetivo construir un reglamento que normará la convención, donde quedarán estipuladas las comisiones temáticas, las jerarquías y las orgánicas de la convención. La Comisión de Ética deberá proponer un reglamento de ética y de convivencia que sancione las violencias políticas o de género, discursos de odio, negacionismo, distintos tipos de discriminación, probidad y transparencia. También está la Comisión de Presupuesto y Administración Interior, que administrará las necesidades presupuestarias administrativas de la Convención, proponiendo al Pleno un diseño institucional y una estructura administrativa, funciones y responsabilidades. Y en fin, una política laboral para las funcionarias y equipos de apoyo de las constituyentes. Además, se aprobó la creación de 6 comisiones, las que se conformarán durante la semana del 19 de julio, que es lo que se estaba haciendo hoy día en vivo. Yo estaba viendo el debate y estaban más o menos viendo cómo se iba a conformar la Comisión de Derechos Humanos, que sería esta primera otra comisión. Además tienen que hablar sobre la de comunicación, información y transparencia, la de participación ciudadana, la de participación y consulta con los pueblos originarios y la de participación plurinacional y educación popular, social y territorial, y por último la de descentralización. También hablaron la semana pasada de un protocolo COVID, estableciendo límites de aforo, cuestiones con el PCR y otras cuestiones de la pandemia. Y por último se rechazaron los quórum de 2/3 para la aprobación de las normas y los reglamentos de votación. Esta fue una norma que dejó establecida la derecha en el acuerdo por la paz y la nueva constitución, que es una norma que aquí en Chile retrotrae mucho a la dictadura de Pinochet, cuando se hablaba de los 2/3. Entonces se está tratando de sacar esa regla. Aún así, igual podríamos decir que las fuerzas, entre comillas, de izquierda igual tienen un 2/3 para poder pasar aplanadora un poco, pero igual se la está tratando de sacar. Entonces, más o menos, ese es como el contexto de lo que está haciendo la convención. Está recién tratando como de crear cierta institucionalidad mínima, ciertas comisiones, ciertos grupos de trabajo, para poder en un mes más recién empezar como a redactar lo que sería la nueva constitución. Y bueno, en ese contexto ocurrieron 2 cosas. Primero, ayer, y aquí también para que, no sé, Martín nos diga su apreciación, hay una constituyente que se llama Teresa Marinovich. Entonces, en el contexto de estar hablando sobre estas nuevas reglas, nuevas normas, nuevas comisiones, interpela a una de las constituyentes mapuche, que es Machi,
y la interpela hablando, repito, de la Comisión de Ética, Derechos Humanos, del tema de las violencias de género, por racismo, etcétera. Interpela a la Machi por hablar mapudungún y le dice que prácticamente está haciendo un show hablando mapudungún, siendo que sabe español, y le achaca un cierto racismo a la Machi por hablar mapudungún. Entonces se acaparó como el tema, se acaparó todo, los medios de comunicación, hasta hoy día salió en el matinal. Entonces Marinovich, parece que no te gusta que haya mapuches de Aguita, Chango o Coya en la Convención Constitucional. Tal vez de verdad, en serio, creas que tienen una sobrerepresentación los pueblos originarios. ¿O creas que tus votantes valen más? ¿O que quizás Loncón y Linconao usen sus vestimentas y lenguas? Quizás creas que eso es racismo. ¿Crees que son prepotentes? ¿Crees que son déspotas por no hablar ni español, ni castellano, ni chileno? Bueno, no sé qué pasa allá, Martín, por ejemplo, con los pueblos mapuche. ¿Cuál es la situación actual allá de la población mapuche? Entiendo que es muy similar el trato que se les da acá también desde parte del Estado, del capital. Me contaba el otro día que también allá se les trataba antes de borrachos o de que eran flojos. Sí. Y ahora también, bueno, acá el problema, yo creo, radical ayer fue que la Machi dijo que no era terrorista. Quizá eso causó un poco de escozor en la derecha. ¿Cómo va en la unión entre terrorismo mapuche allá? Aquí se le está ya llamando narco terrorismo mapuche, ya una cuestión como que va subiendo como de escala, pero ¿cómo está la onda allá de eso? Mira, desde mi perspectiva siempre y de lo que yo voy tratando de captar y por pura autoformación e interés propio, porque en los medios de comunicación, sean públicos o en rigor estatales, acá se habla de la TV pública o de la universidad pública, y yo siempre hago esa salvedad de llamarlo estatal, ¿no? Porque no creo que sean sinónimos lo público de lo estatal, porque en rigor las instituciones estatales no son públicas, o sea, no cualquiera, no todo público es bienvenido, ¿no? Vos introducís el problema de los mapuches o las comunidades o las naciones indígenas en general, no vas a ver ninguno en ninguna universidad llamada pública, y no es porque no quieran o no tengan interés ir, ¿no? Entonces, por eso siempre hago esa salvedad. Bueno, en la TV pública o en la TV privada de paga, los medios masivos de comunicación, sean estatales o privados, el problema está elidido, forcluido, como dirían los tecnócratas del deseo, los psicoanalistas. No se habla, y solo se habla cuando hay algún disturbio, ¿no? Acá me parece y creo que es una política común en Latinoamérica, por lo que vos siempre me contás de Chile. Yo siempre te hago preguntas, ¿no? Contame quién es quién ahí, para aprender, ¿no? Es la misma dinámica, la misma política transversal a toda Latinoamérica, ¿no? Hablar de grupos radicalizados, de grupos indígenas radicalizados, anarquistas, tirapiedras. Un poco a mí me había parecido muy interesante eso que vos habías dicho alguna vez que estuvimos charlando, que la opinión pública de la funcionarial, digamos, y de los medios de comunicación va oscilando entre, de momentos son vagos, borrachos, gente que no quiere tener una tarjeta de crédito, que no entiende, ¿no? No se le puede dar una tarjeta de crédito para comprar porque no la pueden, bueno, ¿no? Toda esa cosa, y de repente cuando recuperan tierras, ¿no? O hacen movimientos colectivos de recuperar los territorios, las tierras que le han sido expropiadas desde hace 500 años, ahí aparecen, ¿no? Ahí el discurso oscila,
dejan de ser los vagos y inoperantes y de que los que no quieren laburar a convertirse en terroristas, como vos decís que en Chile los denominan, y en México, ¿no? Bueno, en México quizás es mucho más fuerte, por lo que yo escucho y me informo, ¿no? Y es ese discurso oscilante, ¿no? Entre el ninguneo y la terrorización. Así que desde ese punto de vista creo que ocurren procesos similares en lo que vos siempre narrás de Chile y lo que yo veo o lo que se puede ver acá en Argentina, ¿no? Con respecto a las comunidades mapuches en el sur o en el norte, otras naciones indígenas o otras comunidades indígenas. Siempre para mí trato de ser muy prudente, ¿no? Porque siempre quiero escapar a esa posición de hablar en nombre de los demás, ¿no? Y sé que ninguno de nosotros lo está haciendo, pero vale aclararlo, ¿no? Lo que yo sé, lo sé por, entre comillas, lo sé por autoformación y por indagar, o sea, y por leer y por informarme, pero en los medios de comunicación no existe, ¿no? No existe nada de eso. Y en cuanto a la política, al menos ustedes están más avanzados en nosotros, creo yo, en ese punto. Nosotros acá en Argentina siempre nos creemos a la vanguardia de Latinoamérica, pero creo que ustedes están yendo mucho más lejos, porque, por ejemplo, acá ninguna persona, grupo o colectivo perteneciente a ninguno de los pueblos, naciones, comunidades indígenas tiene alguna injerencia en las políticas públicas, ¿no? Han hecho los wichís, por ejemplo, hace varios años, han estado 9 meses haciendo un acampe en el medio de la 9 de julio en el Obelisco y nadie les dio ni pelota, ¿no? Les mandaban a la policía, los apaleaban, los metían en cana, les hacen causas penales, en fin. No, creo que ustedes están yendo mucho más lejos con todos los problemas que vos estás narrando, Jorge. Esto que contabas de Teresa Marinovich, contra Machi, que bueno, es representativo, ¿no? Me gustaría, mientras vos estabas, no sé cuán conveniente es, pero me gustaría leer algo que escribió el EZLN en el año 2015, una pequeña frase, no sé qué te parece. Sí, por favor. Esto se puede leer, se puede encontrar en cualquiera de las páginas oficiales que los zapatistas tienen por las redes, ¿no? Y por internet. Particularmente Enlace Zapatista, que es como el órgano, digamos, oficial en el que está subida toda la información, comunicados, etc. Es del 2015. Se puede ver también en un libro que publicaron que se llama El pensamiento crítico frente a la idea capitalista, que fue el tomo 1, que recopila todos los comunicados y los textos y las ponencias que las loas zapatistas, porque ellos tienen esa cosa que me parece muy interesante de que hablan de las loas, ¿no? No usan el le. Acá en Argentina hay todo un problema con el le porque hay toda la campaña contra el borrado de las mujeres, ¿no? Y entonces el usar la e tiene como problemas, hay como un movimiento crítico muy fuerte. Los zapatistas me parece que van por otro lado y hablan de loas, pero en fin, no importa. Ahí en el pensamiento crítico frente a la era capitalista está eso que voy a leer ahora, que dice: el sistema, no hay que olvidarlo, todo él es impunidad hecha gobierno, medios de comunicación, aparato judicial, cuerpo legislativo, ejército, policía, cárcel, patrón, jefe, autoridad diversa. Y si debe optar por asumir un género, elige ser masculino, varón, hombre, macho. Puntos suspensivos. Aun cuando quien lo administre sea mujer. Y ahí pensaba en eso cuando vos tirabas, ¿no? Lo de Teresa Marinovich. Se comporta en esta situación no solo desde una perspectiva colonial, digamos, haciendo ese psicopateo típico, ¿no? De invertir la relación de poder y decirle al otro que es racista porque habla en Mapudungun, como vos decías, bien psicopatoide, ¿no? Invertir la relación de poder y acusar de racismo a Machi, que es lo que vos decías recién. Es una manera de hacer política, creo yo.
Los zapatistas dicen, si tienen que elegir, si el sistema tiene que elegir un representante, una rostridad, una subjetivación, obviamente que caen los varones, en los machos, ¿no? En el hombre. Pero estas cosas se reproducen como forma de organización, como modo de concebir y de hacer la política. Es transversal a un montón de gente, ¿no? Y bueno, el ejemplo de Teresa Marinovich, vos lo pusiste ahí sobre la mesa, y acá en Argentina, bueno, también existe, ¿no? No sé si es un poco confuso lo que planteo, pero nada. No, a mí me hace mucho sentido. Y más me allá da... de que es de derecha, ¿no? Perdón, Jorge. ¿Cómo? Más allá, perdón que no te quiero cortar, pero independientemente de que la tipa esta sea de derecha, de la oligarquía y etcétera, ¿no? Incluso desde una perspectiva progresista, se escupen este tipo de discursos, ¿no? Incluso desde una perspectiva de un Estado fuerte, presente, keynesiano. Creo que es una forma de concebir y de hacer la política, la que es falocrática, masculina, independientemente de quién esté hablando. Eso, ¿no? Perdón que te corté. Yendo a la cuestión del estudio de lo falocrático en ese sentido, me da pie para poder terminar estos pensamientos sobre Marinovich e ir un poquito avanzando. Bueno, Marinovich, hablas ahora en un video de que no eres racista ni clasista porque no les discriminas ni por raza ni por clase en términos positivos, como si hace, según tú, la convención, poniéndoles al frente, adelante y tratándoles como con cuidado, de manera paternalista y hasta electoralista. Tú no les victimizas, dices, Marinovich, y por eso les criticas. Pero tú qué sabes de clase más que los insultos populares que recibías cuando te acercabas a la Alameda en campaña, o de racismo más que tu pelo cada vez más rubio. Show, dijiste, y amor, te respondió Elisa Loncón, haciendo un llamado al aprendizaje y al plurilingüismo. En fin, Teresa, más prepotente es que tú no aprendas mapudungún y que más encima te moleste que la machi lo use, porque tú no has querido aprender ni de su vida ni de su visión cósmica. Y Tere, ojo, sal de esa burbuja clasista y racista de esas pocas 3 comunas del Santiago Alto, porque si sigues así la gente no solamente no te va a fumar como desearías, sino que te va a funar. Ahora tienes que dialogar plurilingüísticamente para crear una nueva constitución y dándote cuenta que ya desde la conquista no es lo mismo hablar alemán que mapudungún, así como no es lo mismo lo que pasaría si vas a Alemania o a Hualmapu. Porque ¿qué pasaría ahora si Tere vas a Hualmapu y si una de las sesiones de la convención se da allá? Igual que con la paridad entendida como 50 y 50, por favor dense cuenta que hay unas poblaciones en este territorio usurpado que se llamó Chile, más allá de esas 3 comunas, es decir, que son mayoría, unas poblaciones que despertaron hace un rato y que su pensamiento y su lenguaje se disparó ya a otra tecla. Y bueno, ahora con estas palabras las despido porque quiero seguir hablando con Martín y se me pianta la lengua. Yo no sé si piantar la lengua tiene un significado particular allá. Sí, como que sí, me parece que estamos entendiendo lo mismo. Bueno, yo... Piantala, porque a mí me interesa que se te piante. Sí, pues aquí la idea es como piantar un poco. Javier, ¿te gustaría comentar algo sobre lo que estamos hablando? Javier, de nuevo, que también la otra vez estoy escuchando. Hola. Martín, ¿cómo? No, un saludo para Javier, que la otra vez habíamos estado charlando y lo saludo. Claro, un saludo para ti desde el otro lado de la...
de la red, por si acaso. Bueno, básicamente lo que sucedió en la convención con esta rencilla que quiere armar Teresa Marinovich, de lo que se ha visto es un fiel reflejo de la nula educación espiritual que ha tenido básicamente no solo parte de ella, sino también parte de su conglomerado político al negarse derechamente a escuchar otros idiomas, salvo que tienen los fondos económicos suficientes como para ir de viaje y conocer otras culturas, otros idiomas, pero cuando se trata de algo nuestro, como se cierra. Te puedo dar una consulta. Lo que está ocurriendo no solo en Chile, sino también en Argentina, es más o menos como un apartheid de lo que sufrieron también los sudafricanos. ¿No lo encuentras tú parecido? Sí. Sí, ni hablar. Ni hablar, porque hay un cerco, como dicen los zapatistas, ¿no? Las comunidades, naciones, pueblos indígenas, todas las que hay acá, mapuches no solamente, sino todas las que hay acá, que hasta incluso yo no podría nombrar en su totalidad porque no tengo esa sabiduría, ese conocimiento, y es una deuda de mi parte, pero los zapatistas dicen cerco, ¿no? Usan la idea de romper el cerco, ¿no? No solo el cerco mediático en los medios de comunicación, insisto, tanto los estatales como los privados. Los estatales al lado de los privados son pocos, ¿no? Pero aún así, cuando en ellos aparece la cuestión indígena, es de una manera banal, superficial, una captura, un deseo de integración, ¿no? Total. Así que sí, yo creo que es un apartheid y un cerco absoluto en todos los niveles de la expresividad que ellos puedan tener en su religión, en su cosmovisión, en sus lenguajes, en sus modos, en sus nuevas maneras, nuevas para mí por lo menos, que entro a conocerlos, pero bueno, son anteriores al Estado-Nación, ¿no? Y al capitalismo. En sus maneras diferentes o diferenciales de pensar la democracia, las relaciones políticas, los lazos afectivos con la tierra, con el agua, lo que charlaban ustedes hace un rato ahí en Chile, todo ese tema del agua que planteaba Ivana Olivares, que yo le empecé a poner el ojo, que Jorge me estuvo tirando data. También Alondra Carrillo estuve viendo por ahí, me contaron, estoy como prestando atención a esas cosas. El agua, la montaña, todo, ¿no? Y es un cerco, un apartheid, sí, un cerco absoluto, político, ni que hablar, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Pero además no solo un cerco, sino que es represivo, porque acá no solo terratenientes capitalistas privados como Lewis, Benetton, han comprado en pacto con funcionarios estatales nacionales, provinciales, locales, caudillos, ¿no? De Argentina, del sur, del norte, de todos lados, de la Patagonia, de la Pampa, en todos lados. No solo han comprado o expropiado tierras de las comunidades indígenas, sino que cuando se arman movidas para retomar esos territorios, para reapropiárselos, bueno, como ustedes, los carabineros, acá es la gendarmería, la policía, topadoras, gases, balas, cárcel, y luego los medios ahí, ¿no? Defendiendo la propiedad privada y toda esa historia que ustedes conocen muy bien. Y creo que es una represión abierta, es un apartheid, pero montado también en una maquinaria estatal y privada también, porque hay asesinatos, hay desapariciones, hay violaciones sexuales, ¿no? Bueno, las violaciones no son sexuales, pero ustedes me entienden. Quiero decir que en la violación no está en juego el sexo, ¿no? Claro, pero, a veces. El chineo, como le dicen acá, ¿no? Las comunidades indígenas, esa práctica de violación sistemática. Así que es una violencia absoluta y que se manifiesta de todas las maneras posibles.
y también en el lenguaje, obvio, todo lo que ustedes estaban diciendo del cerco lingüístico, ¿no? ¿Querés aportar? Bueno, y dentro de ese como racismo lingüístico o racismo del ser, que podríamos tomarlo desde, por ejemplo, un filósofo aquí chileno, Patricio Marchant, que se agarra de algunas ideas heideggerianas, derridianas, para postular, y también de Gabriela Mistral, para postular como un racismo espiritual o cierto racismo ontológico. Dentro de esa violencia que se ven en la convención, ayer hubo un debate sobre el concepto de paridad, para ya entrar como en materia de lo que te había prometido, Martín. Hay que respetar las promesas. ¿Cómo? Hay que respetar las promesas. Ah, sí, a veces. A veces. Me pongo en el lugar del Estado, ¿no? Era una ironía contra... Ah, no, sí. Idealmente igual sí, pues siempre. Pero bueno. Idealmente, claro. Ayer hubo un debate sobre el concepto de paridad, de cómo entendemos la palabra paridad. Y pasa que había que hacer coincidir ese concepto de paridad al elegir 2 presidencias de una comisión, la de reglamento, con la idea que aparecía también ahí mismo que decía tiene que estar conformada por 2 personas, al menos una mujer. Entonces todo parecía decir que iban a salir 2 mujeres electas para esos 2 cargos, para ser coordinadoras de la comisión de reglamento. Y bueno, hubo toda una oleada, un poco en este marco del que hablaban ustedes, de la apartheid, un poco discriminatorio, racista ya en un sentido más amplio, quizás incluso más que Foucaultiano, diciendo no, que diga al menos una mujer y que diga que tiene que haber paridad, no dice que pueden ser 2 mujeres, sino que un hombre y una mujer. Entonces en este momento se está dando igual un debate sobre eso, o sea, ¿qué pasa con la sobrerepresentación que los hombres, biohombres, digamos, han tenido en todos los espacios? ¿Y por qué es interesante que hoy día, por ejemplo, estemos acá tú y yo, hombres, digamos, socialmente hablando? ¿Por qué es interesante también que planteemos estos temas? Te quería preguntar, ¿cómo poder leer este hecho, por ejemplo, que se cuestione la cuestión de la paridad, incluso en términos de que haya 2 mujeres en un cargo para poder equilibrar un poco las fuerzas sociales y la sobrerepresentación de los hombres? ¿Cómo leer ese hecho y además el hecho de que en esta política de los partidos políticos, que yo le llamo neobinominal acá en Chile, en estas primarias que hubo recién esta semana entre la izquierda institucional y la derecha como institucionalizada en los partidos, en estas votaciones que hubo, en que por un lado ganó Gabriel Boric y por otro Sebastián Sichel, ¿cómo interpretar que por un lado los 2 candidatos eran hombres y por el otro lado eran 4 hombres igual? ¿Cómo interpretar estas cosas, estos hechos, a la luz de lo que hablábamos también sobre el Estado capital proxeneta? ¿Se puede hacer una lectura desde esa perspectiva, por ejemplo, o de las teorías del Estado fiolo, por ejemplo? ¿Se puede hacer alguna lectura desde ahí, Martín? Sí, son problemas los que vos planteás que son naturalmente problemas políticos, de política general y de política sexual, directamente relacionados, ¿no? Y son problemas que nos meten, me parece, en un terreno
súper resbaladizo, pero a la vez que hay que enfrentarse a esos problemas, ¿no? Y ensayar, por lo menos plantear preguntas y planteárselos como problemas, digamos, no hacerse el gil, ¿no? Como decimos acá, no hacerse el otario, no sé cómo sería ya, y enfrentarlos, ¿no? El de la representatividad, el de la paridad es uno de esos. Y pensaba en eso que la cita esa de los zapatistas, ¿no? Para mí, en la manera en la que yo me represento este tipo de problemas, que son de política y de política sexual, tiene como un doble nivel. O sea, a un nivel como de las instituciones, de la estratificación social, de la institucional, y luego a un nivel que, si queremos usar las palabras de los autores que más o menos a nosotros nos interesan, un nivel como libidinal, por decirlo así, microfísico, micropolítico, molecular, llamémoslo como usemos la jerga, digamos, que más nos guste, a condición de pensar el problema y no tanto los conceptos, ¿no? Y lo que me parecía interesante de la manera en la que los zapatistas plantearon ese problema en el 2015, por lo vienen pensando desde antes, pero bueno, el fragmento ese que yo leí era del 2015, es como el sistema en sí mismo, en su modo o forma de organización, en su estructura diagramática, en la manera en la que están coaguladas y organizadas las relaciones de poder, ¿no? Incluidas las sexuales, naturalmente. Es en sí mismo andromórfico, falocrático, fiolo incluso, o cafillo, ¿no? Porque vos me decías que ahí entre ustedes la palabra fiolo no tiene mucho sentido, no hace mucho sentido, ¿no? Sí, ¿podrías hacer un breve nota al pie? Fiolo, cafillo, proxeneta, rufián, son sinónimos, ¿no? Facilitador, ¿no? Ahora es como una cosa un poco más New Age. Esa idea del protector, ¿no? Del macho alfa protector, que es lo que es el cafillo, el proxeneta, ¿no? Hay algo en el modo estatal de organización, en la manera en la que diagramatiza las relaciones de poder, independientemente de quién las lleve a cabo, ¿no? En general, como dicen, son varones, hombres, machos, ¿no? En la aplastante mayoría de casos. Por eso luego al nivel ese estratificado institucional sentimos la necesidad de hablar de la paridad, ¿no? Pero hay algo en el diagrama organizativo, jerárquico, disimétrico, distribuidor de diferencias, ¿no? Y de binomizaciones, como vos decías hace un rato, y de biunivocidades, ¿no? De distribuir en dos bloques, ¿no? Varón, mujer. ¿Qué pasa con lo que hay en el medio? Que es ni. ¿Qué pasa con todas esas subjetivaciones que no son que son ni, ¿no? Que no son ni varón ni mujer, que no quieren ser integrados dentro de esa binomización o biunivocización? Ay, qué palabra de mierda. ¿Cómo aparecen en su representatividad? No sé si en Chile ustedes lo están... Vos hace un rato hablaste de algo de eso. No sé si ahí en el problema de la paridad aparece esto, ¿no? ¿Qué pasa con esas identidades, si queremos ponerlos en esos términos, o esas subjetivaciones que son ni, lo que los zapatistas llaman loas, ¿no? ¿Eso está contemplado dentro de los debates en la constituyente sobre la paridad? ¿No está contemplado? Mira. Y como un paréntesis... no, bueno, dale, contestame porque me interesa. No, dale el paréntesis y después yo puedo decirlo. Dale. Hoy estuve viendo en las noticias que apareció, y bueno, generó un revuelo tremendo, ¿no? En el buen sentido de la politización y de la problematización, que el presidente abogado este que tenemos, yo siempre bromeo, un poco ironizo, ¿no? Sarcásticamente, porque en Argentina... se ve como una gran virtud que el presidente sea profesor de la universidad y esas cosas, ¿no? Es como contra Macri, que era un ingeniero, un cuadrado, ¿no? Un tecnócrata, ¿no? Se revaloriza esta cosa, ¿no? Y yo me burlo un poco siempre de eso. Este tipo firmó un decreto, lo veo como, o sea, es algo positivo, ¿no? Naturalmente. Donde en el DNI se puede firmar con una X, ¿no?
o sea, no ni la M ni la F, o sea, masculino, femenino, sino la X, para representar a las no binarias, si lo queremos poner en esos términos. Y entonces, desde el punto de vista jurídico contractual, desde el punto de vista de los derechos conquistados, ¿no? Es realmente una política que, bueno, debería haber existido desde hace mucho tiempo, pero es un avance, digamos, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y luego toda la discusión del todes, ¿no? Leía, por ejemplo, Sonia Sánchez, que es una que yo siempre sigo, que es la que plantea el concepto del Estado proxeneta, ¿no? En su libro Ninguna mujer nace para puta, ¿no? Planteaba justamente eso, ¿no? El borrado de las mujeres, ¿no? Como la E aparece como un borramiento. Entonces son problemas que son interesantes de plantear. Y entonces vuelvo a esa pregunta que yo te hacía, a ver cómo es ahí. ¿Qué pasa con todas las subjetivaciones que son ni, cómo aparecen en esa paridad? Sí, bueno, igual he escuchado y estoy de acuerdo, por ejemplo, con que saltarse de todos a todes, hay un paso intermedio, hay un salto que no se hace, como un reconocimiento tal vez al todas. Ajá. Y también siento que ese sentimiento está sí. Porque lo he escuchado muy presente en varias colectividades, sean feministas o no. Uh-huh. Igual lo he sentido, lo he como palpado. Pero a nivel, digamos, como institucional, al nivel como del aparataje estatal o empresarial incluso, todavía hay un concepto de paridad como muy dual. Uh-huh. Yo siento que, por ejemplo, en Chile, una filósofa feminista que se llama Alejandra Castillo, que dicho sea de paso, un saludo para ella, porque me hizo clase, aprendí muchísimo. Ella sí tiene algunos textos y algunas palabras sobre poder ir un poco más allá con el concepto de paridad. Uh-huh. Sobre llenarlo con otro contenido o como darle como otro tinte un poco más diverso, saliendo de lo meramente dual. Y también algunas colectividades trans también están en esa lucha acá, pero siento que todavía no permea la cuestión como más dura, más áspera de la institucionalidad, por ejemplo, parlamentaria. Y en la convención todavía está como en una cuestión muy dual. Ahora, me parece interesante esta cosa de Sonia Sánchez. Uh-huh. Y el falo proxeneta. Siento que para alguien que no conoce este tipo de teorías, digamos, este tipo de conocimiento político crítico, ¿cómo tú le podrías como resumir de alguna forma esta visión crítica del Estado desde una perspectiva al mismo tiempo de una crítica al capital, pero también al patriarcado, que es consustancial y anterior al Estado y el capital? Uh-huh. Desde la perspectiva como de lo fiolo o cafiche, o como dice aquí Hugo Cosmos, pimp o padrote, sí, claro. O padrote en México. Así que un saludo a Hugo Cosmos, que segundo capítulo que acompaña acá en vivo, haciendo comentario en el chat, nos dice que otro sinónimo en México es pimp o padrote para poder llamar a este estado proxeneta, usurpador, cafiche. Por favor, Martín, si alguien, digamos, que nos está escuchando pero nunca ha tenido noticias de esto, ¿cómo podríamos hacerle un acercamiento? Ok. Primero un saludo de vuelta para Hugo, que anda siempre ahí siguiendo los problemas de esto que nosotros planteamos. Él está en Baja California, en México,
Y también se anda planteando estos problemas allá, un poco en soledad, como me contaba la otra vez, porque son temas, planteamientos, problemas relativos a la política sexual, pero no solo en cuanto a las relaciones sexuales, digamos, al coito, ¿no?, entre los seres humanos, o a la sensualidad o a la sexualidad entre los seres humanos, sino a la política como política general, incluida la economía en general, digamos, ¿no? La política sexual en un sentido en cuanto al poder, ¿no? En cuanto a que cómo el Estado, el capital, el patriarcado, la falocracia ejerce un poder de sujeción, dominación, integración, control, sirviéndose también de la sexualidad de todos nosotros los seres humanos, ¿no? Y de la libido inconsciente, del deseo, ¿no? Que es algo que excede a las necesidades sexuales. Eso por ahí más adelante, si tenemos algo de tiempo, podríamos ver esa diferencia, ¿no? La diferencia entre el deseo y la necesidad. Pero en cuanto a esto que vos me planteás del Estado proxeneta, yo lo tomo de Sonia Sánchez, bueno, de otras feministas. Sheila Jeffries también habla un poco del Estado proxeneta ahí en la industria de la vagina, que es un libro bastante no, muy interesante. Bastante suena como muy pedante. No es eso lo que quiero decir, sino es realmente una cosa que hay que ir a buscar para aprender, ¿no? Me parece que el concepto de Sonia Sánchez es súper fuerte, el del Estado proxeneta, porque nos desmarca de una politización individual o de las relaciones interindividuales, ¿no? Como decía Hugo, el pimp, el proxeneta, el rufián, ¿no? Aparece como un individuo específico, ¿no? Y ella lo lleva al plano de la macropolítica y también de la micropolítica, ¿no? Como manera de ejercer el poder al nivel estatal, ¿no? El Estado proxeneta. Y me parece que es muy interesante porque nos desmarca de este falso dualismo entre o estás con el Estado o estás con el capital, o estás con el Estado máximo y con el acrecentamiento del Estado, o estás con los neoliberalistas, liberal libertarios, Macri, Milei, ¿no? Y los buitres internacionales que quieren achicar el Estado cada vez más y dar rienda suelta al laissez-faire capitalista, ¿no? Y me parece que el concepto de Estado proxeneta, por lo menos como yo lo entiendo, ¿no? Es mi lectura personal, digamos, de todos estos problemas, del seguimiento que yo hago a todo lo que dice o escribe Sonia Sánchez, particularmente, lo coloca en un nivel que irrumpe entre este binomio, ¿no? Y nos lleva a pensar esto que planteamos hace un rato, que es la manera misma de organizar las relaciones, incluso en el plano del derecho, ¿no? Todo el tema de la regulación de la prostitución acá en Argentina genera grandes debates, dentro y fuera de la universidad, la academia, que es como la manera misma en la que pensamos y hacemos política, la manera misma en la que organizamos nuestra vida, nuestras instituciones, la educación, la escuela, la familia, todo, ¿no? Da cuentas de una política, digamos, proxenética o fiola, principalmente al nivel del Estado, ¿no? O sea, desmarcarnos de ese binomio Estado-capital. Porque por otro lado, el Estado es un modelo de realización del capitalismo, ¿no? O sea, vos lo dijiste hace un rato, la falocracia, el patriarcado no necesitó del Estado-nación, de los Estados-nación, ni del capitalismo para existir. Pero desde que existe el Estado-nación y desde que existe el modo de producción capitalista, son irremediablemente patriarcales y falocráticos, ¿no? Como si dijéramos que el Estado y el capital son hijos siameses, nacieron juntos, ¿no? Pegados, son inseparables, ¿no? Están pegados, son siameses. De la falocracia, del patriarcado, ¿no? O sea que no siempre el patriarcado fue estatal y capitalista, pero todo Estado y todo capitalismo es irremediablemente falocrático, patriarcal, fiolo, ¿no? ¿En qué sentido? En este sentido de la dinámica interna de sus relaciones. Si querés podemos ir directamente al texto de Sonia, si vos me permitís, si ustedes me permiten, para no... Sí.
Claro. Ajá. Ujú. Sí. Sí, a mí me gusta mucho, me atrae mucho de Sonia, pero hay muchas más mujeres que han estado en situación de prostitución y que luego expresan, escriben, relatan, hablan todas sus experiencias, no desde un punto de vista meramente biográfico, victimista, que bien, cada uno hace lo que puede y de lo que de mejor manera le sale y le parece, pero digo, lo que me parece interesante es que conceptualizan eso, ¿no? Politizan eso. Y es lo que a mí me parece tan fantástico, ¿no? Y creo que es uno de los motivos por los cuales en las instituciones en general no aparecen. Aunque Sonia viaja por todo el país y ha ido a otros países también, según lo que he estado siempre siguiéndola, viaja y va a universidades, sindicatos, viaja mucho y lleva mucho su mensaje, su libro, su palabra, por todo, digamos, Argentina y otros lugares. Eh, Así que eso me parece también es un activismo político activo, ¿no? El que hace. Y por eso me parece que tal. Sí. Sí. Yo ¿Ya? escucho, pero no Ah, sé ya. si. Ahora sí parece, Hugo. Muchas gracias por avisar. Y saludos para allá porque dice, ahora ya no estoy tan solo, aguante. Así que muchos saludos. Mirá. Y gracias por avisar. Perdón la interrupción, Sí, Martín. sí. No, adelante, adelante. Lo importante es que que hablemos y que se escuche bien. Así que te interrumpí cuando a vos te parezca. Cero drama. En la página 75, 76, estoy leyendo acá el libro de Sonia, ¿no? Y dice, lo leo un toque, es un párrafo nomás, no quiero aburrir. Si me pongo en el lugar de la puta, como puta solo he conocido al proxeneta. Todo mi alrededor ha sido explotadores y parásitos. Bueno, acá la idea esta del Estado como explotador, parásito, facilitador, fiolo, ¿no? ¿Qué es ser explotador? Es algo que vive de mí, de mi fuerza bruta, de lo que yo puedo producir con mi cuerpo, con mi saber. Yo sentí que el Estado era eso. Cuando estaba exigiendo educación y trabajo, cuando ella le estaba exigiendo al Estado educación y trabajo, el Estado me respondía con una caja de alimentos. Bueno, en una época el Estado tomó esa política asistencialista, es típico del Estado argentino, progre, ¿no? Bueno, y de todos los partidos en general. De la política, y creo que vos me dirás en Chile, intuyo que debe ser bastante similar, porque bien, es la manera en la que la falocracia organiza la vida civil, ¿no? Esta cosa de tirarte una caja de alimentos, tirarte, ¿no? Asistirte o algo para tenerte sujetado, ¿no? Ahí aparece para mí la politización del concepto del fiolo, ¿no? El que te da, pero es una relación de extorsión en la que te tiene sujetado, ¿no? O sea, no te dice, tomá, te doy, haz lo que quieras, sino te dice, tomá, en estos términos. Me respondía con una caja de alimentos y forros para subalimentarme y que yo no siga reflexionando. Y yo me dije, diablos, yo no pido esto. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es eso? Si yo estoy pidiendo una cosa, pero me dan otra que me sigue sosteniendo en la prostitución. ¿Quién me sostenía a mí dentro de la prostitución y en la esquina? El proxeneta, ahí ya el individuo, ¿no? Un fulano. De otra forma, también la caja de alimentos suministrada por el Estado, sumada a esos forros, los forros, los preservativos, ¿no? Que me seguían sosteniendo en ese lugar, en la esquina. Y te digo la caja como una forma representativa de todos los famosos programas de inclusión social, entre comillas, que son programas que sostienen las cosas como están, ¿no? El orden dado, establecido, el orden de las cosas. Y eso es lo que te hace el proxeneta.
te sostiene ahí, no te deja crecer, no te suelta y sobre todo no te deja pensar. Yo sentí que el Estado me seguía sosteniendo ahí con sus programas, ¿no? Y entonces doy una vuelta a la página y dice: a nosotras se nos anexa, a las mujeres en situación de prostitución, ¿no? A nosotras se nos anexa el forro, la caja con alimentos y el forro. Entonces, ¿quién nos prostituye? ¿Quién nos sostiene en esta puta calle? ¿Quién? De gran proxeneta lo tenemos al Estado. Porque yo no le estoy pidiendo una esquina, no le estoy diciendo déjame ahí, yo me quiero prostituir. Al revés, ¿no? Bueno, y sigue, podríamos leer todo el capítulo 4 del libro de Sonia Sánchez, Ninguna mujer nace para puta, que se llama justamente El Estado proxeneta. El capítulo 4. Bueno, no sé, Jorge, si te tiro alguna cosa que a vos y a la gente que está mirándonos, escuchándonos, algo en torno a la conceptualización del Estado proxeneta. No, yo creo que se va perfilando un poco. Siento que por lo menos hay como una atmósfera, una idea de lo que podría llegar a ser. Claramente, en primera instancia es algo como que puede parecer un poco raro hacer todas estas conexiones, pero si le damos una segunda, una tercera vuelta, claro, en el comportamiento del Estado también hay cierta analogía con el comportamiento de los hombres, bio-hombres, varones, en esta violencia como constitutiva de su actuar. Entonces yo creo que se va haciendo como un poco la relación, y más que nada me queda la reflexión, Martín, o la pregunta. Bueno, alguien que estará viendo el capítulo y escuchando dirá: ¿por qué? Bueno, legítimamente se puede preguntar ¿por qué dos hombres? Siendo que estamos hablando de esto, ¿por qué son 6 hombres los que fueron a la primaria presidencial? Sí. ¿Por qué no se dejó que 2 mujeres presidieran una comisión en la convención y tenía que ser un hombre y una mujer? ¿Y por qué de nuevo 2 hombres están hablando de esto? Entonces se me viene la pregunta, según tu parecer, hoy en día, hablando ya de un comportamiento fiolo de los biohombres o un comportamiento proxeneta del Estado, del capital, ¿por qué sigue siendo importante que quienes nacimos como hombres o quienes transitamos a una biometría que se puede llamar de varón? ¿Por qué es importante que nos cuestionemos estas cosas? O si sigue siendo importante en tu criterio, digamos, ¿sería de relevancia? ¿Tendría alguna relevancia? ¿Tendría alguna importancia? ¿Y por qué? Sí, pensaba en eso que vos decías, la pregunta esa que planteas, ¿qué hacen 2 chabones hablando de esto, no? Y me acordaba de una frase que leí en el Scum Manifiesto de Valery Solanas, del año 1967 creo que es, y que decía algo así como que los hombres, los varones, tenemos como el don de Midas al revés, ¿no? Le dice, todo lo que tocan lo convierten en mierda. ¿Viste Midas, ese dios griego que todo lo que toca lo convierte en oro, no? Y la chabona dice como, los varones tienen el don de Midas al revés, como todo lo que tocan lo convierten en mierda. Y creo que tiene razón, ¿no? Yo también. Habida cuenta de que justamente, por ejemplo, en torno al problema de la prostitución, del abolicionismo, del reglamentarismo, en Argentina, por lo menos, vos me dirás allá, me interesaría también tu visión de cómo vos lo ves en Chile. En Argentina, cuando se plantean estos problemas entre los varones, o los que hemos nacidos y criados como varones, hombres, me da igual, como lo que nos querramos autonombrar,
parece siempre, como se dice, se patea la pelota al costado, ¿no? Y entonces los varones nos ponemos a hablar de lo que hacen las mujeres, de lo que deberían hacer las mujeres, de si la prostitución es un trabajo o no es un trabajo, de si tengo amigas que se prostituyen y gozan haciéndolo, de la autonomía, de las putas, ¿no? Y nadie tiene un gran interés, por lo menos en mi experiencia personal, con los demás varones con los que he intentado plantear estos problemas, en olvidarse de esos temas que no son nuestros problemas. O sea, si la prostitución es un trabajo o no, es una cosa que creo que ellas tienen que debatir y decidir, pero a nosotros nos toca plantearnos el problema de qué es lo que hacemos nosotros como varones en tanto que varones. En la gran diversidad del concepto de varones o de hombres, si querés. ¿Por qué los varones vamos de putas, como se dice, no? Y en general eso se hace grupalmente, ¿no? En general los varones van de a grupo, ¿no? ¿Por qué? En manada. O en manada, ¿no? Sí. Incluso, sí. Y otra cosa que me parece interesante de Sonia y de las abolicionistas en general en Argentina es la identificación del varón prostituyente, no llamarlo cliente, porque eso mistifica, digamos, la violencia, sino nombrarlo como varón prostituyente, ¿no? Porque la prostitución existe porque hay varones prostituyentes. Si no hubiera varones prostituyentes no habría prostitución, ni tampoco trata, ¿no? Y a la vez la trata existe porque existe la prostitución. Bueno, no digo nada. O bueno, la hegemónica, digamos, por no sé, como la prostitución hegemónica. Y entonces, ¿qué hay en la subjetivación normal, ¿no? De los varones, los hombres, que encontramos cotidiano, común, ¿no? Consumir y reproducir la relación de prostitución, independientemente de si las demás, etcétera, consideran si es o no un trabajo. Ese debate me parece que no es el nuestro, sino qué hay en nuestra propia subjetividad normal, porque los varones prostituyentes son nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros amigos, nuestros abuelos, los curas, los policías, los presidentes, los jueces, los legisladores, cualquier varón, rico, pobre, proletario, capitalista, socialista, anarquista, ¿ven? Es como transversal, ¿no? ¿Qué hay en los varones, o en la masculinidad, si quieren, que hace que sea algo normal, ¿no? Entablar y reproducir este tipo de relación, ¿no? Que es una relación que en el fondo no tiene que ver con el sexo ni la sexualidad, sino con la dominación, con utilizar el cuerpo, la sexualidad, el placer, el deseo de otros, otros, como superficie de registro para ejercer un poder, ¿no? Como en todos los niveles, hace esto, hace lo otro, decime esto, callate, date la vuelta, ¿no? Es literalmente una posibilidad. Ahí aparece la jerarquía. Por eso me parece copado lo que hace Sonia, porque lo linkea con el diagrama estatal de organización, que es irremediablemente jerárquico, ¿no? Y vertical. Entonces, esta cosa de dirigir, de ordenar, de controlar, de dominar, incluso desde la buena voluntad y las más bellas intenciones, ¿no? Por ejemplo, se utiliza mucho acá la idea de que los varones que tienen algún tipo de disfuncionalidad o discapacidad o diferencialidad psicomotriz, etcétera, necesitan descargarse porque, vamos, los varones tenemos que eyacular y descargarnos, ¿no? Porque si no, no podemos vivir, ¿no? Entonces, claro, como ninguna mujer le da bola a alguien con movilidad diferente o como lo querramos llamar, no quiero usar un concepto capacitista, ¿no? Entonces está bien vista la prostitución porque esos tipos a dónde se satisfacen, a dónde satisfacen su necesidad, a dónde se distienden, ¿no? A dónde se descargan, ¿no? ¿Con quién? ¿No? Entonces, como ninguna otra mujer, etcétera, quiere, bueno, no está mal que vayan y paguen, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me parece interesante. El varón prostituyente no es una normal, un monstruo,
un delirante, un excluido, un freak, sino es algo que forma parte de la subjetivación normal de los varones. Y introducir este modo de plantear el problema, por lo menos a mí me cuesta mucho. Es como cuando uno dice vamos a apoyar la lucha de los colectiveros, de los trabajadores despedidos, de los obreros de la fábrica, de los docentes en la universidad, como que todos los varones inmediatamente, sí, vamos, como ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando uno plantea, y se plantea, ¿no? La cuestión del poder o el ejercicio de dominación en la relación prostituyente, ahí como, no, bueno, hay que discutirlo, ¿no? Es que lo voy a pensar, ¿no? Y bien, no quiero, me callo. Pero me gustaría ver ahí cómo lo piensan ustedes allá, cómo se plantea eso. ¿Te gustaría comentar algo de esto? Bueno, yo siento que igual es un tema como que está como ahí guardado en general. Por un lado siento que hay toda una tendencia como no abolicionista que se enmarca como en la libertad del trabajo, como la libertad del trabajo de la prostitución, como enarbolar la libertad. Pero ahí también, según mi sensación, se esconden los clubs de Toby, se esconden como estas barras bravas de hombres, bajo todo ese concepto como acomodaticio de la libertad. Se esconden los hombres prostituyentes, que reproducen todo este mundo proxeneta, digamos. Eso es una posibilidad de como yo verlo. Y se esconde como todo este mundo de la esclavitud, del dominio, que en su mayoría hegemónicamente está ejercido por hombres. Podríamos decir que hay ciertos modos de la prostitución que no, pero en general, incluso hasta ahí donde se dice que cuerpos con ciertas capacidades diferentes necesitan disfrutar de esta, entre el no deseo y la necesidad, como disfrutar del descargue libidinal. También hay una visión poco crítica del mismo cuerpo de los hombres, de qué es la eyaculación y qué es el semen, por ejemplo, energéticamente, y ya tendiendo todos los arcos, desde la economía más capitalista hasta la cuestión más espiritual y trascendentalista. La misma eyaculación une todos esos mundos también. Entonces, desde esa visión creo que los hombres están muy al debe, muy debiendo reflexión, digo, en los mismos movimientos políticos, en los mismos movimientos políticos de izquierda todavía se reproducen cierta falencia machista. Ahora bien, las mujeres y las interidentidades o cuerpos trans, yo creo que llevan como años luz en esta crítica. Están con un adelanto muy superior a lo que yo podría decir son los hombres en general acá. Bueno, incluso yo tengo recuerdo de cuando alguna vez participé de algún círculo de hombres y nos quedábamos como enfrascados en ciertas discusiones. Recuerdo muy nítido que un grupo se dividió porque quería hacer como talleres en poblaciones prácticamente como de sensibilidad anal. Era como y una cuestión como muy posporno, como llevar la cuestión del posporno y la erótica masculina a las poblaciones. Y había otro grupo que decía, no, ¿sabéis qué? Eso no sirve mientras esos mismos hombres, después de salir del taller, igual le van a pegar a su pareja.
Entonces, incluso ahí hay como un desnivel que no se ha podido como ir superando. Y yo creo que la pandemia alejó a los hombres de su propia sociabilidad crítica con otro hombre y los dejó inmersos en una violencia pandémica interdomiciliaria que ha crecido. Sí. Aquí Hugo Cosmos dice: fascinante este tema de los varones prostituyentes que nos incluye a todos. Fascinante la cierta naturalización del abuso y la violación y la dominación sobre lo no varón. En México sigue en boga esta versión del varón machista, insensible, frío y además eyaculador precoz. Bueno, no sé, desde México igual llegan como todas esas caricaturas del mariachi, llegan como del hombre así con pistola que llega pateando la puerta y todo. Yo no sé si será tan así, pero hay algo de eso igual, ¿o no? No sé, también un poco de realidad debe haber. Todas las culturas aquí también hay mucho del estereotipo del hombre, de lo que debería ser el hombre igual. Y siento que el debate está ahí, como que todavía hay como mucho silencio entre el abolicionismo y el no abolicionismo. Hay mucha confusión entre los mismos hombres de poder entrar en el debate, de que están por un lado las TERFas, que se le llama las abolicionistas, las no abolicionistas y las que se dicen feministas, y los hombres como que miran todo como con espasmo y como que no entran y se desmarcan y quizás siguen como su vida prostituyente nomás, sin cuestionarse. Siento que ese es un poco el estado de la cuestión. Hay algo para mí muy interesante en esto que vos estabas diciendo de la figura del mariachi, del macho, ¿no? Porque yo veo, no sé cómo será allá, pero por ejemplo acá en Argentina, incluso a nivel de la imagen pública, por ejemplo de las publicidades, el marketing, digamos, las publicidades de la TV, ¿no? De productos, mercancías de todo tipo. Como que ha empezado, no sé, siento que el sistema estatal, capitalista, tiene un olfato, está siempre como un paso adelante, ¿no? Y ya ha empezado a hacer como una integración progre capitalista, ¿no? De mutar un poco la figura de los varones, y entonces en las publicidades ahora aparece el papi sensible, el hombre así medio tonto, medio como, ¿no? Ya como que esa imagen del varón macho, mariachi, como decía, ya como que no vende, o sea, ya la gente mira medio así, ¿no? Pero por lugar común, o sea, no por una politización profunda, digamos, de la cuestión. Entonces, incluso el sistema es capaz de reterritorializar, si lo queremos poner en esos términos, o de integrar las cosas que están ahí en el ambiente, de la atmósfera, para como los gatos que uno los tira al aire y caen parados, ¿no? Para siempre. La máquina funciona chirriando, ¿no? A los tropezones, pero sigue siempre para adelante, ¿no? A condición de que no cambie nada, ¿no? Y se empieza a ver un poco en los programas de la tele, en las publicidades, pero en el fondo se reproduce siempre el mismo esquema, el mismo diagrama, el mismo modelo, ¿no? Cambia como la apariencia, si lo queremos poner así, el disfraz, el discurso, ¿no? La palabra. Pero el fondo del asunto, digamos, el fondo de las relaciones de poder, digamos, falocráticas, ese modo masculino y masculinizante de hacer política, de pensar las instituciones, de concebir la sexualidad, ¿no? Eso sigue intacto, ¿no? Y eso es lo que me parece interesante por ejemplo, acá el abolicionismo en Argentina. Plantea, ¿no? Uno puede ver un montón de carteles y pancartas en las marchas de mujeres. Ahí Carla con el colectivo Manon Plus siempre va y filma todas las marchas y están como todos los carteles, ¿no? Y hay varios carteles que me parecen como geniales porque plantean la diferencia entre un varón prostituyente y un violador es el billete, ¿no? Esta idea de no separar una posición prostituyente de la subjetivación y del deseo de una posición violatoria, ¿no? Como que el violador es un monstruo anormal, son esos tipos, ¿no? Que uno ve en las noticias
que de repente como si, no sé, alguno un cortocircuito en la cabeza tienen y salen a violar mujeres, ¿no? Y luego están los varones más normales que, bueno, solo pagan por coger, ¿no? Pero como si fueran dos subjetivaciones o dos tipos de masculinidad opuestas, ¿no? El patológico y el normal, ¿no? Y ellas dicen, no, la única diferencia es el billete, ¿no? Un varón prostituyente es un violador con billete, ¿no? Me parece como súper potente eso. Y claro, cuando uno introduce eso entre los varones es como bastante complicado, ¿no? Porque, bueno, nadie quiere escuchar que un varón prostituyente es un violador con billete, ¿no? Porque ¿no? Y entonces te salen con el discurso de la criminalización, de la moralina, de que uno repite la moralina burguesa. Y pienso que no hay nada más moral, no hay nada más acorde al orden dominante, establecido, no hay nada más acorde a la ley y el orden, como dicen los yanquis, que esa subjetivación. O sea, no hay nada más moral que o sea, más acorde con la moral dominante que un varón prostituyente. O sea, son temas que tienen que ver con las relaciones de poder en el plano de la sexualidad, reducir la sexualidad al coito, ¿no? A lo que vos decías, a la eyaculación. Es evidente cuando uno mira la publicidad o la tele, digamos, sale a la calle. O sea, no todos los flujos tienen el mismo valor en la sociedad. No es lo mismo el esperma que la menstruación, por exponer, ¿no? Cosas, ¿no? No es lo mismo. Ahora en Argentina se había dado todo un debate en estos días porque el gobierno compró unos kits de penes de madera, ¿no? Para en el marco de la ESI, de la educación sexual integral en las escuelas, kits para los estudiantes, ¿no? Pero son penes de madera, no había vulvas, nada, ¿no? Sino como que esa idea que tiene el Estado, ¿no? Y el sistema, digamos, ¿no? En sí mismo, falocrático, ¿no? Penecéntrico, o sea, el coito implica un pene adentro de algún tipo de agujero, ¿no? Y todo ese debate del feminismo ya en los 60, en los 70, pienso en Carla Alonsi, en ese libro de Escupamos sobre Gel, que es magnífico, y las revueltas femeniles y de otros textos de Ann Coder, de 68 creo que es, el mito del orgasmo vaginal, la idea de reducir a las mujeres, que eso está en Kant, en Hegel, en toda la filosofía moderna, ¿no? Que se enseña en las universidades de una manera totalmente acrítica, como los grandes genios de la filosofía, ¿no? Y cuando uno los lee, ¿no? No hace falta indagar mucho, los tipos lo dicen así directamente. Como la sexualidad ya desde ese momento de la filosofía está reducida a lo vaginal, ¿no? En el caso de las mujeres. Y la idea del clítoris como un micropene, ¿no? Como un pene no desarrollado, y la falta, la castración y toda esa porquería que introduce el psicoanálisis. Todo eso para mí forma parte científica, ¿no? De la construcción científica de la sexualidad, de una concepción fiola del deseo. En fin, no me quiero ir por las ramas, perdón. Bueno, igual pensaba en ese ejemplo que dijiste de que se les mandó a la escuela penes de madera. Sí. Y cómo, al igual que se hace partir la sexualidad todavía desde el pene, de que toda la sexualidad parte desde el pene y que todo se rige desde ahí, también sigue pasando esto. O sea, de lo que conversábamos al principio, hasta la política misma se hace depender del pene. O sea, no pueden haber dos mujeres presidiendo una comisión, tiene que haber un hombre y una mujer. Tiene que estar ahí porque desde ahí parte todo. ¿Por qué hay 6 hombres en una primaria política de partidos políticos? Dicho sea de paso que igual a esta altura son ilegítimos. ¿Por qué tiene que haber todavía más pene ahí para poder echar a andar el aparataje político? Son preguntas que van quedando ahí, son preguntas que yo creo que todavía nos falta mucho como
como sociedad machista poder ir reflexionando y criticando. Y son preguntas que quedan ahí como para quienes nos están escuchando hoy día, para quienes nos están mirando, como un aporte al aprendizaje, no solamente de los hombres, biohombres, sino que de toda la sociedad en general, pero particularmente de quienes aún les falta mucho, o nos falta mucho, que son quienes nos identificamos, o nacimos, o transitamos hacia hombres. A veces somos más parte del problema que de la solución, y ese quizás es como el gran tema. A veces es más parte de la destrucción que de cualquier tipo de creación imaginativa de una política nueva. Entonces quizás ese es el desafío, pues, ¿cómo no ser parte de esta institucionalidad violatoria, fiola, proxeneta? Igual ahí tenemos que mencionar, para quienes se quieran introducir un poco más en esto, Sueli Rolnik también hace su aporte con este libro donde usa la palabra fiolo o proxeneta o cafiche, apuntes para descolonizar el inconsciente. No sé si es esfera de la insurrección. Sí, eso es. Pero también hay una teórica práctica estudiante de Guattari que también da muchas luces de cómo poder vérselas dentro de esta nebulosidad. Y bueno, Martín, solamente nos queda agradecerte el tiempo, la disposición, la palabra, las ganas. ¿Quisieras comentar alguna otra cosa, alguna otro tema, pregunta, problema que se te haya quedado por ahí? ¿Alguna cita? No, que por ahí pensar también, digamos, no para seguir desarrollándolo ahora, pero porque nuestro tiempo es como acotado, pero además ya hemos hablado de un montón de cosas súper interesantes. Pero también el tema de la pornografía, eso estaba pensando mientras te escuchaba a vos, como no olvidarnos de ese tema, ¿no? Porque la pornografía también es una cosa de la pedagogía, ¿no? Del lugar común de la subjetivación de los varones. Y es esa especie de... En fin, pornografía y prostitución y trata van de la mano, ¿no? Y en Argentina, no sé cómo será en Chile, Jorge, pero se utiliza mucho a estos autores que vos habías estado nombrando antes, Foucault, Guattari, Deleuze, los utiliza y haciendo unas conexiones raras con Sade, ¿viste? Y Sayer Masoch y la vida libertina y como californiana, ¿no? Y el porno, se los utiliza para justificar todas estas prácticas, digamos, prostituyentes, digamos, violatorias, hacerlas pasar como si fueran la antimoral, ¿no? Y una vida nueva, sin caretas. Y en la universidad, en la academia en Argentina, hay como un lobby bastante fuerte, siendo que para mí todos estos autores que vos nombrabas, o Deleuze, Guattari, Foucault, justamente plantean una posición antifálica, antifalocrática, antiprostituyente, antiedípica, y son totalmente críticos de esta forma de subjetivación, ¿no? Y creo que es también una intervención ahí. En el caso de Sueli Rolnik es interesante, no me quiero... Vos Jorge, cortame porque yo siento que a veces me pongo a hablar y me olvido de que estamos en vivo. Pero... Tenemos unos segundos, pero dale. Unos segunditos muy, muy pequeños. Bueno, no, solo de lo que vos decías de Sueli Rolnik, en Argentina se tradujo como apuntes, como decía, para la descolonización del inconsciente y el título original es Notas para una vida no cafetinada, que es como no cafillo, ¿no? Y eso quedó como el hierro en la traducción. Así que también ahí hay otro tema lingüístico, ¿no? Claro, hay una cosa de la traducción que igual es interesante, habría que retomarla. Cuando tú me lo dijiste yo me puse a ver y creo que hay harto hilo ahí, de la cuestión con la palabra cafiche. Sí.
y quizás es transversal a estos países. Te dejé en el chat de la transmisión Buenísimo. un link, no sé, quizás te va a servir para tus investigaciones. Sí, obvio. Que hace no sé cuántos años habrá sido esto, un par de años, un ministro de Economía en una cita con empresarios, hombres, obvio, subieron al escenario una muñeca inflable y parece que era el tema de que iban a regalar una muñeca inflable y la muñeca inflable era la economía, así que ahí te la regalo como un insumo, como una cita para un texto o algo. Súper oscuro, ¿eh? Sí, y bueno, ahora nos tenemos que despedir, en verdad, porque aquí ya van a empezar a ensayar en el escenario acá al lado. Dale. Así que aunque sigamos no nos vamos a escuchar. Sí. Pero la invitación está abierta para que prontamente, cuando estés de vacaciones de nuevo, ahí participe. Cuando tengas tiempo. Yo me hago el tiempo porque prefiero este tipo de articulaciones y de conversaciones a todo lo que sea laboral, ¿no? Viva el derecho a la pereza, así que sí, no importa que esté trabajando, yo me hago el tiempo. Me gusta mucho estas conexiones que nosotros hacemos. O sea, aprendo un montón de cosas de ustedes allá y siento que estamos en un lugar de habla y de escucha súper horizontal. Y eso ya es político, ¿no? Así que yo estoy abierto siempre a todo lo que surja entre nosotros. Sí, lo mismo digo por acá, Martín. Creo que han sido hartos rebrotes de aprender. Quizás para quienes nos están escuchando también, así que ha sido un lujo. Y mandarte un abrazo, un saludo ahí a Carla, de verdad. Estaremos articulando algunas cosas y... Así que estén muy bien y que tengan buena tarde. Un abrazo para todos ustedes, Javi, ahí, y la gente de la casa, y para vos, Jorge, y todos los que están ahí, todas. Un abrazo muy grande. Que estén bien. Chao, chao. Sí, precisamente van a ensayar el músico de rap que vamos a tener a continuación en la casa taller, que se llama Adione. Es un chico que fue contratado por el sello Warner para sus futuras producciones discográficas, por decirlo menos. Y este viernes es un lanzamiento literario. Sí, sí, se comprende. Vamos a tener un lanzamiento literario cultural que se llama Soplos de Educación Marina de Latinoamérica. Es hecha por Romina Velázquez, quien también tuvo una participación. Se comprende. ¿Qué va a contemplar este lanzamiento literario? Va a ser precisamente lanzamiento de este libro, que es Soplos de Educación Marina en Latinoamérica. Contemplará también una exposición fotográfica que se va a montar dentro de estos días, y también va a contemplar música en vivo. Y este lanzamiento va a ser este viernes 23 a las 18 horas. Claro, entrada gratuita, y en nuestro recinto cultural para quienes quieran ir a este lanzamiento literario cultural que de exposiciones no sabíamos hace muchísimo tiempo, así que es primordial que tengamos esta actividad
para ir recuperando la variedad que vamos teniendo en nuestro recinto. Bueno, esta sería la única actividad que podríamos destacar en la cartelera. Exactamente. Pronto se vienen más actividades, tanto el del jueves como el del viernes. Volverán a su esquema tradicional. Ah, ya. Y claro, todo lo van a saber a través de nuestras redes sociales, tanto en nuestro Facebook como en nuestro Instagram de Casa Taller Arte y Vida. Y bueno, ahí ya saben, con algunas interrupciones porque se escuchó el computador mío, pero ahí Javier nos cuenta de soplos de educación marina, así que aprovechen, por favor aprovechen. Romina Velázquez Rojas, es como multidimensional la presentación que va a haber, así que aprovechenla por favor. Y la Casa Taller Arte y Vida ya va a empezar a retomar con toda su fuerza la música los viernes, actividades los jueves, también los talleres solidarios se vienen con fuerza, así que estén con la atención puesta ahí. Y recalcar también de que esta exposición va a estar durante un mes, así que si no puede ir al lanzamiento como tal, puede ir durante la semana. Estamos abiertos de lunes a viernes de 11 a 18 horas para ver esta muestra de exposición fotográfica que lo vamos a tener instalados en nuestro espacio cultural. Y bueno, muchas gracias a quienes se conectaron hoy día. Hay mensajes de Carla. Un saludo para allá, para Buenos Aires. Un saludo para Hugo Cosmos, que estuvieron ahí con la atención en el capítulo. Esperamos que le haya sido de mucho aprendizaje y amistad. Un abrazo para Martín igual. Agradecimiento por su palabra tan generosa y de tanta sabiduría, digamos, y de crítica. Por el día de hoy, bueno, nos vamos despidiendo. Aquí le invitamos también a... No sé si lo van a transmitir en vivo esto, lo de ahora. Lamentablemente nos pidieron que no nos transmitiera. No por parte nuestra, sino por la casa de discográfica. Por cuestión de contrato. Exacto. Pero vamos a tener un tema, así que para que chequeen nuestro canal de YouTube también, que va a haber un tema musical con respecto a la presentación y sobre todo algunas imágenes para aquello. Bueno, así que ahí ya saben, tengan la atención puesta a las redes de Casa Taller Arte Vida. Vean las redes de la cafetería de La Tetera. Acá pueden venir también a comer unos ricos sándwiches, café, tecito, así que está abierto casi todos los días de lunes a viernes acá para que vengan. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles, aprox 4 p.m. hora chilena, así que hasta la próxima semana, nos estamos viendo, muchas gracias por escuchar y ver, así que un abrazo.